Mi intención de divorciarme de mi marido infiel se detuvo cuando apareció el esposo de su amante. Me ofreció 10 millones de euros con una extraña condición: posponer el divorcio durante 3 meses. ¿Cuál es el verdadero plan detrás de esta oferta descabellada? Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. La lluvia en Madrid esta tarde parecía comprender el estado de mi corazón. Caía con tal fuerza que creaba una cortina gris que ocultaba la vista de los rascacielos del Paseo de la Castellana. Yo estaba de pie, inmóvil, frente al enorme ventanal de nuestro apartamento en el piso 30, observando las calles de abajo, que comenzaban a llenarse con el atasco de la hora de vuelta a casa. Las luces de los vehículos se reflejaban en el asfalto mojado, creando una sombría pintura abstracta. Normalmente, a esta hora ya estaría ocupada en la cocina, preparando una cena especial para Ricardo, mi marido. Siempre me aseguraba de que todo fuera perfecto, desde la limpieza de la casa y el relajante aroma de la aromaterapia hasta su plato favorito. Soy Catalina Montenegro, hija de una familia de renombre del barrio de Salamanca, y he dedicado toda mi vida, mi educación y mi potencial únicamente a ser una esposa devota para Ricardo Vega. Pero esta tarde era diferente. No había aroma de comida, ni la suave melodía de jazz que solía poner. Solo el retumbar de los truenos que de vez en cuando resonaban en sintonía con los dolorosos latidos de mi corazón. En mi mano, el smartphone de Ricardo se sentía frío. Se lo había dejado en la mesita de noche con las prisas de esta mañana. No debería haberlo abierto. Debería haber creído su excusa cliché sobre una reunión de última hora o un viaje de negocios fuera de la ciudad. Pero la notificación que apareció en la pantalla de bloqueo lo destruyó todo. Aitana, cariño, gracias por la transferencia para las compras de hoy. Vienes a mi apartamento esta noche, ¿verdad? Te echo muchísimo de menos. No te olvides de decirle a tu estúpida esposa que tienes que trabajar hasta tarde. El mensaje era breve, pero su poder destructivo superaba al de una bomba atómica para mi matrimonio de apenas 5 años. Tu estúpida esposa. Esas palabras resonaban en mi cabeza, girando como un disco rayado. Así que así es como me veían. Ricardo, el hombre al que había ayudado a ascender, a quien mi padre presentó a importantes socios de negocios hasta convertirlo en alguien, me consideraba estúpida. Mis manos temblaban al desbloquear el teléfono. Casualmente, conocía la contraseña, la fecha de nuestra boda. Qué irónico. Dentro, descubrí otro mundo que Ricardo me había ocultado. Fotos íntimas de ellos en Ibiza, cuando Ricardo me dijo que estaba en un seminario. Chats vulgares que me revolvieron el estómago. Y lo más doloroso, los justificantes de transferencias de sumas fantásticas a esa mujer llamada Aitana. Mientras tanto, la semana pasada Ricardo me dijo que su negocio necesitaba una inyección de capital y me pidió que ahorrara. Miserable sisé en voz baja, con la voz ahogada en la garganta. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. Ardían, quemando mi piel. Lancé el teléfono al caro sofá de cuero italiano. No necesitaba ver más. La evidencia era más que suficiente. Mi orgullo como mujer, como esposa y como Montenegro había sido pisoteado. Caminé hacia el dormitorio principal, arrastrando los pies que se sentían pesados. Saqué una maleta grande del armario. Esta misma noche, cuando Ricardo volviera, le arrojaría la demanda de divorcio a la cara. Me iría. No me importaba si tenía que volver a casa de mis padres en Salamanca como una mujer divorciada. Era mejor vivir con sencillez que en un lujo construido sobre mentiras. Sin embargo, mis pensamientos volaron hacia la situación de mis padres. El negocio de mi padre estaba en fuerte declive. La casa familiar en Salamanca, herencia de mi abuelo, corría el riesgo de ser embargada por el banco. Durante todo este tiempo, había esperado que el éxito de Ricardo pudiera ayudar a restaurar la fortuna de nuestra familia. Pero resultó que él estaba malgastando su dinero en esa amante. El sonido del timbre del apartamento rompió mis pensamientos. Me sobresalté. ¿Había vuelto Ricardo antes al darse cuenta de que había olvidado su teléfono? La ira se apoderó de mi pecho. Bien, cuanto antes volviera, antes podría echarlo de mi vida. Con pasos largos y la respiración agitada, me dirigí a la puerta principal. Ni siquiera me molesté en secarme las lágrimas. Que me viera, que supiera lo destrozada que estaba. Abrí la puerta bruscamente. ¿Qué cara tienes de atreverte a...? Mi frase quedó interrumpida. La persona en la puerta no era Ricardo. Ante mí había un hombre alto, de unos 30 y tantos años. Vestía un traje negro que parecía muy caro, ahora empapado por la lluvia. El agua goteaba de las puntas de su cabello negro azabache, cayendo sobre los hombros firmes de su chaqueta. Su rostro era atractivo, con una mandíbula marcada y una nariz recta.
pero su expresión era tan fría como el hielo. Sus ojos me miraban fijamente, como si pudieran escanear toda mi alma en segundos. De él emanaba un aura de poder tan fuerte que instintivamente di un paso atrás. Catalina Montenegro, su voz era grave, profunda, llena de intimidación. No era una pregunta, sino una afirmación. Tragué saliva, intentando reunir el coraje que me quedaba. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Si busca a mi marido, no está en casa. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a mirarme. Luego su mirada se posó en mis manos, que aún temblaban, y después en mis ojos hinchados. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, formando una delgada y cínica sonrisa. Sé que su marido no está en casa. Está en la calle Serrano, comprándole un bolso de Hermès a mi esposa, dijo con total naturalidad. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? Soy Damián Salazar, dijo escuetamente, como si ese nombre bastara para explicarlo todo. Y era cierto. ¿Quién no conocía a Damián Salazar, el dueño del Grupo Salazar, el joven magnate cuyo rostro aparecía a menudo en las portadas de las revistas de negocios como uno de los hombres más ricos de España? Era la definición misma del dinero viejo, rico de nacimiento, poderoso y muy reservado. Pero espera, ¿qué acababa de decir? ¿Su esposa? Aitana, murmuré, dándome cuenta de la horrible conexión. Aitana es su esposa. Damián asintió lentamente. No parecía enfadado, ni triste. Su rostro era plano como un muro de hormigón. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar de negocios. Y esta no es una conversación para tenerla en el umbral de la puerta. Dudé un momento. Dejar entrar a un extraño en el apartamento cuando mi marido no estaba era inapropiado. Pero considerando lo que acababa de descubrir sobre Ricardo, esas normas ya no parecían aplicarse. Además, este hombre también era una víctima, como yo. Adelante, dije finalmente, abriendo más la puerta. Damián entró. Su aroma me envolvió al pasar. Una mezcla de lluvia, tabaco caro y un perfume amaderado y masculino. No parecía impresionado por el interior de nuestro apartamento, que yo consideraba bastante lujoso. Para alguien como Damián Salazar, este lugar probablemente no era más que un trastero. Se quedó de pie en medio del salón, rechazando mi invitación a sentarse. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en el teléfono de Ricardo, que yacía en el sofá. Ya lo sabe todo, ¿verdad?, dijo sin mirarme. Acabo de enterarme, respondí con amargura. Se dejó el teléfono. Damián se giró para mirarme. Un relámpago iluminó la mitad de su rostro, haciéndolo parecer aún más misterioso. ¿Cuál es su plan ahora? ¿Llorar, montar una escena, pedir el divorcio? Eso no es asunto suyo, repliqué bruscamente. Pero sí, voy a divorciarme de él esta misma noche. No pienso vivir con un traidor. No lo haga, me interrumpió Damián rápidamente. Fruncí el ceño, confundida. Disculpe, ¿quién es usted para prohibírmelo? Damián se acercó a mí. Ahora solo nos separaba 1 metro. Podía ver las gotas de lluvia que aún se aferraban a sus pestañas. No se divorcie de él esta noche. No monte un escándalo. No deje que sepa que usted lo sabe, dijo con un tono de orden absoluto. Está loco. Me reí sin ganas. Su mujer y mi marido nos están engañando, destruyendo nuestros matrimonios, y me pide que me quede callada. No soy una tonta que acepte ser compartida o engañada. No le pido que acepte la infidelidad, dijo Damián con calma, en contraste con mis emociones desbordadas. Le ofrezco un trato. ¿Qué trato? La verdadera venganza, respondió Damián, sus ojos brillando peligrosamente. El divorcio solo los liberará. Ricardo será libre para estar con Aitana, y usted se quedará con el estatus de divorciada y el corazón roto. ¿Es eso justo? Me quedé en silencio. Sus palabras me golpearon justo en el corazón. Venga conmigo ahora, ordenó Damián. Hablemos en un lugar más apropiado. Aquí hay demasiados rastros de ese canalla. No puedo irme con un desconocido. Catalina me interrumpió, pronunciando mi nombre con un tono extrañamente familiar. Su familia en Salamanca necesita dinero, ¿verdad? Su padre tiene una deuda de 2 millones de euros que vence el mes que viene. Si no la paga, le embargarán la casa. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo podía saberlo? Los problemas financieros de mi familia se mantenían en estricto secreto. ¿Cómo sabe eso? Lo sé todo, respondió con arrogancia. Venga conmigo y le daré una solución que nunca habría imaginado. O quédese aquí, divórciese de su marido y vea cómo su familia se desmorona lentamente. La elección sonaba como una trampa mortal. Pero al ver la confianza en los ojos de Damián, de alguna manera, una pequeña chispa de esperanza surgió en medio de mi desesperación. Miré la maleta abierta en la habitación y luego volví a mirar a Damián. De acuerdo, dije en voz baja. Iré con usted. Damián no sonrió. Solo asintió brevemente y se dio la vuelta hacia la puerta, como si supiera desde el principio que no podría negarme. Cogí mi bolso,
Cerré con llave la puerta del apartamento que ahora se sentía como un infierno, y salí, siguiendo la espalda recta de aquel desconocido hacia el ascensor, hacia una incertidumbre mayor que la tormenta que rugía fuera. El trayecto desde mi apartamento en la Castellana hasta la zona financiera de AZCA fue completamente silencioso. Me senté en el asiento del copiloto del lujoso sedán negro de Damián. El interior del coche olía a cuero caro, y estaba insonorizado, ahogando el sonido de los claxones y el rugido de la lluvia torrencial de Madrid. Su chofer personal conducía con una suavidad exquisita, como si flotáramos sobre las calles llenas de baches. Damián estaba sentado a mi lado, ocupado con una tablet en sus manos. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro serio. No había pronunciado ni una palabra desde que salimos del vestíbulo del apartamento. Su silencio me ponía cada vez más nerviosa. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Seguir a un hombre desconocido en mitad de la noche. Pero cada vez que quería protestar, la imagen de los mensajes en el teléfono de Ricardo y el rostro cansado de mi padre pensando en sus deudas volvían a atormentarme. El coche entró en el vestíbulo de uno de los rascacielos más altos de la zona. Un aparcacoches abrió la puerta con reverencia, saludando a Damián como «Señor Salazar». Nos dirigieron a un ascensor privado que nos llevó directamente al último piso. Mis oídos se taponaron ligeramente por el cambio de presión. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un exclusivo y muy privado lounge. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por tenues lámparas de cristal y las luces de la ciudad de Madrid que se veían a través de las paredes de cristal que rodeaban el espacio. El ambiente aquí contrastaba fuertemente con el caos de mi corazón, tranquilo, frío y elegante. Damián me llevó a una sala privada en una esquina. Sus paredes eran de cristal grueso, ofreciendo una vista de las luces de las calles de Madrid que parecían ríos de oro allá abajo. La lluvia que se aferraba al cristal añadía un toque melancólico. «Siéntese», Damián señaló un sofá de terciopelo de color burdeos frente a él. Me senté rígidamente, apretando mi bolso. Un camarero se acercó, nos sirvió 2 bebidas y se fue sin hacer ruido, dejándonos a solas en un silencio tenso. El aire acondicionado de la habitación se sentía muy frío, calándome hasta los huesos. O tal vez era solo mi miedo. Damián dio un sorbo a su bebida, y luego dejó el vaso sobre la mesa de mármol negro que nos separaba. Me miró directamente. Su mirada era penetrante e intimidante. «Vayamos al grano», dijo con su tranquila voz de barítono. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó un talonario de cheques y una pluma de oro. Escribió algo rápidamente, arrancó la hoja y la deslizó sobre la mesa hacia mí. «Tome», lo ordenó. Miré el papel con vacilación. Lentamente extendí la mano y cogí el cheque. Mis ojos se abrieron como platos al ver la cantidad de ceros que figuraba en él. Tuve que contarlos 2 veces para asegurarme de que no me equivocaba. 10 millones de euros. Mis manos temblaron tanto que el cheque se me cayó de nuevo sobre la mesa. ¿Qué significa esto?», pregunté con la voz entrecortada. «Es su precio». «O más exactamente, el precio de su tiempo», respondió Damián con frialdad, como si esa cantidad de dinero fuera calderilla para él. «Ese dinero es suficiente para saldar todas las deudas de su familia, recuperar los activos que han hipotecado y garantizar su vida y la de sus padres durante 7 generaciones». Tragué saliva, tratando de procesar esta situación de locura. «¿Qué quiere de mí?» «No soy una prostituta». Damián soltó una pequeña risa, pero no llegó a sus ojos. «No me interesa su cuerpo, Catalina. Lo que necesito es su estatus como esposa de Ricardo Vega». Se reclinó en el sofá, cruzando los brazos sobre el pecho. «Como le dije, Aitana es mi esposa. Nuestro matrimonio es solo un papel, una alianza de negocios entre la familia Salazar y la familia de Aitana, que también son magnates. Pero ella rompió el acuerdo al tener una aventura abiertamente, avergonzando mi nombre y el de mi familia. Y su marido, ese ambicioso pero descuidado Ricardo, es su pareja. Entonces, ¿por qué no se divorcia de Aitana sin más? ¿Por qué involucrarme a mí?», le exigí saber. «Porque en los negocios, el tiempo lo es todo. Estoy en medio de una adquisición masiva que involucra a la familia de Aitana. Si me divorcio de ella ahora, o si este escándalo de infidelidad estalla en este momento, las acciones de mi empresa se tambalearán, y la adquisición podría fracasar. Las pérdidas serían mucho mayores que la cifra que aparece en ese cheque». Damián se inclinó hacia adelante. Su mirada se intensificó. «Necesito 3 meses. 3 meses para cerrar mis negocios y mover mis activos para protegerlos de una posible demanda de divorcio. Durante esos 3 meses, necesito una situación tranquila, sin escándalos, sin divorcios». Empecé a entender a dónde quería llegar, aunque me costaba creerlo. «Así que su tarea es simple», continuó Damián. «No se divorcie de su marido ahora. Vuelva a casa. Actúe como si no hubiera pasado nada. Sea la esposa dulce,
sumisa y estúpida que ellos creen que es. Deje que se sientan seguros en su aventura. Cierre los ojos. Cierre los oídos. Me está pidiendo que viva bajo el mismo techo con el hombre que me traicionó y que finja ser feliz. Eso es una tortura, exclamé, emocionada. Es una estrategia, corrigió Damián fríamente. ¿Cree que llorar y pedir el divorcio ahora la hará ganar? No. Ricardo se divorciará de usted encantado. Luego tergiversará los hechos. Dirá que era una esposa incompetente. Saldrá de esa casa sin nada más que su orgullo destrozado. Señaló el cheque sobre la mesa. Pero con este dinero y con su paciencia durante 3 meses, podrá destruirlo en el momento más doloroso. Cuando él se sienta en la cima del mundo, cuando crea que lo tiene todo, lo derribaremos juntos. Me quedé en silencio, mirando de nuevo el cheque. 10 millones de euros. Una cantidad que podría salvar a mi padre de un infarto por el estrés de los cobradores. Una cantidad que podría restaurar el honor del apellido Montenegro. ¿3 meses? Pregunté en voz baja. 3 meses. 90 días, afirmó Damián. Después de eso, el dinero es todo suyo, y es libre de divorciarse de él. Incluso le ayudaré a conseguir el mejor abogado para asegurar que Ricardo quede en la más absoluta ruina. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Mi lado emocional gritaba. Se negaba. Quería escupirle a Ricardo en la cara ahora mismo. Pero mi lado racional, el lado de hija de un empresario que había reprimido durante tanto tiempo, comenzaba a ver la lógica detrás del plan de Damián. Esto no era solo dinero, era tomar el control. Si me divorciaba de Ricardo ahora, probablemente sería feliz de poder estar con Aitana, pero si esperaba, si dejaba que Damián organizara todo, la ruina de Ricardo sería mucho más total. Miré a Damián, buscando alguna duda en sus ojos, pero solo encontré una fría determinación de acero. Este hombre era peligroso, muy peligroso, y ahora me estaba invitando a ser su aliada. ¿Cómo puedo confiar en que este cheque tiene fondos? Intenté ser realista. Puede cobrarlo mañana por la mañana. Es un cheque al portador, respondió con indiferencia. Considérelo un anticipo. La confianza es cara, Catalina, y estoy dispuesto a pagar un alto precio por ella. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la habitación. La imagen del rostro sonriente y falso de Ricardo, el mensaje de Aitana y la cara envejecida de mi padre pasaron por mi mente. El dolor en mi pecho se transformó lentamente en algo más frío y duro. Venganza. Con una mano ahora más firme, cogí el cheque y lo guardé en mi bolso. De acuerdo, dije con firmeza. 3 meses. Ni uno menos, ni uno más. Damián sonrió levemente. Esta vez parecía un poco más sincero. O quizás fue solo una expresión de satisfacción por el éxito de su negociación. Levantó su copa. Por una paciencia letal dijo. No respondí a su brindis. Solo lo miré fijamente. Recuerde una cosa, señor Salazar. Hago esto no porque le tenga miedo a usted o a mi marido. Lo hago por mi familia, así que ni se le ocurra traicionarme a mí también. Soy un hombre de negocios que cumple sus contratos, Catalina. Conmigo está a salvo, respondió. Esa noche, en lo alto de un rascacielos de Madrid, bajo una lluvia que no cesaba, firmé un pacto con un demonio con cara de ángel. Vendí mi paciencia por 10 millones de euros y me preparé para interpretar el mayor papel de mi vida. Ricardo Vega, disfruta de tus últimos momentos de felicidad, porque la verdadera tormenta acaba de comenzar. El sol de Madrid brillaba con fuerza esa mañana, como si se burlara de los restos de la tormenta que había arrasado mi corazón la noche anterior. Su calor penetraba por los ventanales de nuestro dormitorio principal en el barrio de Salamanca, creando un ambiente bochornoso que ni siquiera el aire acondicionado al máximo podía disipar por completo. Estaba sentada al borde de la cama king size, observando mi reflejo en el espejo del tocador. Las ojeras bajo mis ojos eran apenas visibles, a pesar de haberlas cubierto con un corrector caro. Este era el primer día de los 90 días de infierno que Damián Salazar me había prometido. El rugido de un motor deportivo se escuchó entrando en el garaje. Era Ricardo. Mi marido volvía a casa. Mi corazón se aceleró, no por anhelo o amor, sino por una mezcla de asco e ira que tuve que reprimir con fuerza. Respiré hondo, cerré los ojos un instante, imaginando el rostro frío de Damián y el cheque de 10 millones de euros que ahora descansaba seguro en mi caja de seguridad personal en el banco. Ese era mi mantra ahora. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Ricardo entró con el rostro demacrado y la misma camisa que llevaba ayer por la mañana. Un vago olor a perfume de mujer, extraño, dulce, penetrante, barato, se mezclaba con el olor a sudor y al alcohol de la noche anterior. «Cariño, ¿ya estás despierta?», preguntó con un tono de alegría forzada. Se acercó, con la intención de besarme en la mejilla. Por reflejo, incliné ligeramente la cabeza,
fingiendo estar ocupada ajustándome los pendientes, de modo que sus labios solo rozaron mi pelo. Hola, Ricardo. Qué raro que vuelvas a estas horas. Estaba preocupada, anoche no contestabas al teléfono. Ricardo se rió nerviosamente. Se quitó el reloj y lo dejó en el tocador con un movimiento torpe. Sí. Ay, lo siento mucho, cariño. Anoche llovió muchísimo, ¿verdad? Se me agotó la batería del móvil y me dejé el cargador en la oficina. Como el tráfico era un caos y había inundaciones por todas partes, tuve que quedarme a dormir en el piso de Carlos. Era imposible intentar volver a casa. Muy peligroso. Mentira. Carlos estaba de peregrinación con su mujer. Vi la publicación de la mujer de Carlos en Instagram hace 2 días, pero me limité a sonreír. La sonrisa más falsa que había fingido en toda mi vida. Ah, ya veo. Me alegro de que estés bien. Solo temía que te hubiera pasado algo, dije con dulzura. Sentí náuseas al pronunciar esas palabras de preocupación por el hombre que acababa de pasar la noche en brazos de otra mujer. Eres la mejor esposa, me elogió Ricardo, visiblemente aliviado de que no preguntara más. Empezó a desabrocharse la camisa. Voy a darme una ducha. Estoy empapado. Luego tengo otra reunión con inversores, así que probablemente volveré tarde otra vez. Claro, Ricardo. No te canses demasiado, respondí. En cuanto la puerta del baño se cerró y se oyó el sonido del agua, mi sonrisa se desvaneció. Mi cuerpo temblaba, conteniendo las náuseas. Vi su camisa sucia tirada en el suelo. Había una leve mancha de pintalabios rosa en el cuello. El mismo color que Aitana solía usar en sus fotos de Instagram. Rápidamente, cogí mi teléfono secreto, un nuevo teléfono que Damián me había dado la noche anterior, junto con una tarjeta SIM no registrada a mi nombre. Escribí un breve mensaje. El objetivo acaba de llegar a casa. Coartada. Se quedó en casa de un amigo por la inundación. Volverá a salir esta tarde. La respuesta de Damián llegó en cuestión de segundos. Breve, concisa, sin emociones. Déjalo. No preguntes mucho. Concéntrate en cobrar los fondos hoy. Paga las deudas de tu familia en efectivo y discretamente. No dejes ningún rastro digital que Ricardo pueda rastrear. Borré el mensaje de inmediato. Esa tarde, después de asegurarme de que Ricardo se había ido, lo que, por supuesto, no era para una reunión de inversores, sino probablemente para volver con su amante, le pedí al chofer que me llevara a la sede central del banco. El proceso de cobro del dinero fue fluido, gracias a una carta de presentación especial preparada por Damián. El banco me trató como a una reina. Cuando el saldo de mi nueva cuenta se llenó con esa cifra fantástica, sentí que me faltaba el aire. Era real. Realmente había vendido mi matrimonio. Del banco, fui directamente a casa de mis padres en Salamanca. La vieja casa de estilo señorial parecía sombría. La pintura de las paredes se estaba desconchando en algunas zonas. El césped del jardín ya no estaba tan bien cuidado como antes. En el salón, encontré a mi madre sentada, pensativa, sosteniendo un rosario. Su rostro parecía cansado, y mucho más viejo de lo que era. Mamá, la llamé suavemente. Se volvió, con los ojos llorosos. Catalina, no nos dijiste que venías. Me senté a su lado, tomando sus manos arrugadas. ¿Qué pasa, mamá? Pareces triste. Mi madre suspiró profundamente. Tu padre. Esta mañana vinieron otra vez los del banco. Nos dieron un último aviso. Si el mes que viene no pagamos el principal, nos embargarán la casa. Tu padre está en la habitación ahora. Le ha vuelto a subir la tensión. Estoy desesperada, Catalina. No quiero pedirle ayuda a Ricardo. Sé que su negocio también está pasando por un mal momento, ¿verdad? Hasta ese momento, mis padres todavía creían que Ricardo era un buen yerno que luchaba por salir adelante. No sabían que su yerno estaba malgastando el dinero en otra mujer. Tranquila, mamá, dije con firmeza, sacando un sobre grueso de mi bolso. Dentro no había dinero en efectivo, sino el comprobante de liquidación que acababa de realizar hacía una hora. Había transferido los fondos a una cuenta especial para saldar la deuda de mi padre sin que ellos lo supieran. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, confundida. La deuda de papá está pagada, mamá. La casa está a salvo, le susurré. Mi madre miró el papel y luego a mí con los ojos muy abiertos. Catalina. ¿De dónde ha salido tanto dinero? ¿Ha sido Ricardo? No, mamá, la interrumpí rápidamente. No quería que Ricardo se llevara el mérito de esto. Son ahorros míos. Una vieja inversión que acabo de liquidar. No preguntes los detalles, ¿vale? Lo importante es que papá y tú estéis tranquilos. Y una cosa más, por favor, no le digas nada a Ricardo sobre esto. Que sea nuestro secreto. Quiero darle una sorpresa a Ricardo cuando sea el momento adecuado. Mi madre lloró y me abrazó con fuerza. Gracias, hija, gracias. Has salvado a nuestra familia. El abrazo de mi madre me dio fuerzas.
El sentimiento de culpa por aceptar la oferta de Damián se disipó un poco. Al menos este dinero sucio, fruto de la venta de mi marido, podía salvar la vida de mis padres. Esa noche, la farsa continuó. Ricardo volvió a casa temprano, con un ramo de rosas que sospecho que compró en un semáforo porque las puntas estaban marchitas. Parecía inquieto, revisando su teléfono constantemente. Cenamos en un silencio incómodo. Solo se oía el tintineo de los cubiertos. Ricardo lo llamé, rompiendo el silencio. La semana que viene es nuestro 5º aniversario, ¿te acuerdas? Ricardo se atragantó con su bebida. Se limpió la boca apresuradamente con una servilleta. Ah, sí, por supuesto que me acuerdo, cariño. ¿5 años ya? Vaya. ¿Cómo pasa el tiempo? Estaba pensando, ¿qué tal si hacemos una pequeña celebración? Invitar solo a los amigos más cercanos le propuse, para ver su reacción. El rostro de Ricardo palideció. Mejor no. Últimamente estoy hasta arriba de trabajo, cariño. No me sentiría bien con mis socios si me pongo a celebrar fiestas. Cenamos los dos solos, ¿vale? Será romántico, ¿no? Sabía la razón. Tenía miedo de que Aitana se enfadara si veía publicaciones de nuestra fiesta. O quizás ya tenía planes con Aitana para ese día. Oh, de acuerdo. Si es lo que quieres, me parece bien, respondí con una sonrisa sumisa que me dolía en la mandíbula. De repente, el teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre Transibérica Logística, pero vi un destello del mensaje antes de que la pantalla se apagara. Cariño, ¿mañana hacemos el check-in en el hotel de siempre? Ya le he dicho a mi marido que voy a Valencia. La sangre me hirvió. Transibérica Logística. Qué creativo. Ricardo cogió rápidamente su teléfono. Uf, otro problema con el almacén. Voy a coger la llamada en el despacho. Se fue sin esperar mi respuesta. Me quedé sola en la enorme y fría mesa del comedor, mirando la cena intacta. Mis ojos se clavaron en la espalda de mi marido mientras se alejaba. Disfruta de tus mentiras mientras puedas, Ricardo. Porque cada segundo que pasa, estoy afilando el cuchillo que Damián me dio para cortar de raíz tu felicidad. Había pasado un mes. Mi vida se dividía en 2 mundos completamente opuestos. Durante el día, era Catalina, la esposa sumisa que pasaba el tiempo en casa o comprando para el hogar. Sin embargo, en mis ratos libres, entraba en el mundo de Damián Salazar. Hoy Damián había organizado nuestro encuentro en una galería de arte contemporáneo en el centro de Madrid. La galería pertenecía a uno de sus primos, y hoy estaba deliberadamente cerrada al público bajo el pretexto de una curaduría privada. Un lugar perfecto, tranquilo, artístico, y lejos del alcance de los ojos curiosos de Ricardo o Aitana, quienes preferían pasar su tiempo en centros comerciales o discotecas. Llegué con un sencillo vestido azul marino y unas grandes gafas de sol. Damián ya me esperaba frente a un enorme cuadro abstracto dominado por el color rojo sangre. Estaba de pie, erguido, con ambas manos en los bolsillos de su pantalón de tela gris. Parecía una obra de arte en sí mismo, hermoso pero intocable. Llegas 5 minutos tarde, me saludó sin volverse al oír el taconeo de mis zapatos. El tráfico en el centro era una locura, me defendí, parándome a su lado. Había una manifestación. Una reina debería ser capaz de predecir el caos en su reino, bromeó. Pero su tono no era tan afilado como en nuestro primer encuentro. Se volvió hacia mí, examinando mi aspecto de la cabeza a los pies. Pareces más viva. 10 millones de euros resultan ser un buen remedio para la piel apagada. No te burles de mí, Damián. ¿Cuál es la agenda de hoy? Pregunté, impaciente. Damián caminó hacia un largo banco en el centro de la galería. Sobre él había una tablet y varios montones de documentos. Lección de negocios, capítulo 1, dijo, sentándose y cruzando las piernas. Conoce a tu enemigo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Me pasó la tablet. La pantalla mostraba los datos financieros de la empresa de Ricardo Vega Global. Gráficos rojos en fuerte descenso dominaban la pantalla. Tu marido no solo es un adúltero, Catalina. También es un empresario nefasto, explicó Damián con frialdad. Mira esto. Falsificó los informes financieros para obtener un préstamo bancario y así cubrir su estilo de vida y el de Aitana. Usó los activos de la empresa como garantía personal. Legalmente. Esto es malversación. Mis ojos se abrieron como platos al leer las cifras. Ha hipotecado su edificio de oficinas y vuestra casa en Salamanca, añadió Damián con calma. Me quedé sin aliento. Esa casa está a mi nombre. Es una herencia de mi abuela. Falsificó tu firma hace 3 meses. El notario fue sobornado. Aitana le consiguió ese notario, reveló Damián. Esa revelación me golpeó como un martillo. Ricardo era un auténtico sinvergüenza. No solo me había traicionado emocionalmente, sino que también planeaba robarme.
Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Tengo que meterlo en la cárcel. Paciencia, Damián me sujetó la mano. El contacto de su piel fría, extrañamente, calmó mi ira explosiva. Si lo denuncias a la policía ahora, el proceso será largo, y Ricardo podría escabullirse. Usaremos un método más elegante. ¿Cómo? Una adquisición, respondió Damián. Su mirada se volvió depredadora, lista para atacar. Estoy comprando las deudas de Ricardo a los bancos de forma discreta a través de una empresa fantasma. En 2 meses, me convertiré en el único y mayor acreedor de Ricardo. Cuando eso ocurra, tendré pleno derecho a embargar todos sus activos, incluida la empresa de la que tan orgulloso está. Y tú, Damián, me miró fijamente. Serás quien apriete el botón de ejecución. Una oleada de admiración recorrió mi corazón al ver cómo funcionaba la mente de Damián. No jugaba con las emociones, jugaba con el sistema. Destruía a sus oponentes sin necesidad de mancharse las manos. Totalmente diferente de Ricardo, que era explosivo y emocional. Damián era el agua tranquila que arrastra todo a su paso. La semana que viene tengo que ir a Ibiza, dijo Damián de repente, cambiando de tema. Quiero comprar un resort privado en un acantilado. Necesito una segunda opinión desde una perspectiva femenina sobre el diseño interior. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Vienes conmigo, ordenó. Considéralo un viaje de formación. Te enseñaré a gestionar activos inmobiliarios para que, cuando recuperes el patrimonio de tu familia, no seas tan inepta como tu marido. No puedo irme a Ibiza así como así. Ricardo sospechará, protesté. La semana que viene, Ricardo estará ocupado acompañando a Aitana, que supuestamente tiene una sesión de fotos para una campaña en Singapur. Te dirá que tiene un viaje de negocios a Valencia. Así que tendrás tiempo libre, me interrumpió Damián. Realmente lo sabía todo. Dile que vas a relajarte al chalet de una amiga en la sierra, o algo así. No le importará. Catalina, de hecho, se alegrará de que no estés en casa. Así podrá hacer videollamadas con Aitana sin miedo a que lo descubran. Las palabras de Damián eran crueles, pero ciertas. Finalmente, asentí. Una semana después, aterricé en Ibiza. No como turista, sino como la aprendiz secreta del magnate más influyente del país. Un chofer nos llevó a un resort de superlujo escondido en un acantilado. El lugar era tan privado que parecía que el mundo exterior no existía. Durante los 2 días que pasamos allí, vi una faceta diferente de Damián Salazar. No me trató como a una subordinada, pero tampoco como a una amiga. Nuestra relación era única. Me enseñó a leer contratos inmobiliarios, a identificar oportunidades de inversión y a negociar con contratistas locales. Era estricto, perfeccionista, y a veces se impacientaba si tardaba en entender algo, pero nunca me menospreció. Esa tarde, estábamos sentados en la terraza de la villa, con vistas al Mediterráneo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. La brisa marina me acariciaba el rostro, dándome una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Aprendes rápido, comentó Damián mientras sorbía su espresso. Fue el primer cumplido que salió de su boca. Me gradué con honores en Administración de Empresas, Damián. Lo que pasa es que durante estos últimos 5 años, mi cerebro se ha atrofiado, porque solo lo usaba para pensar en el menú de la cena de Ricardo, respondí con amargura. Damián me miró, y su mirada se suavizó. ¡Qué lástima! Un potencial tan grande desperdiciado en un hombre que no distingue un diamante de un guijarro. Mi corazón dio un vuelco al oír esa frase. Por primera vez me sentí valorada no como una esposa, sino como una persona. De repente, un camarero se acercó con una bandeja de frutas, pero tropezó con una alfombra gruesa. La bandeja salió volando en mi dirección. ¡Cuidado! En un abrir y cerrar de ojos, Damián se movió. Me agarró del brazo con fuerza, protegiéndome con su cuerpo. Las frutas y los trozos de plato cayeron esparcidos por donde yo estaba sentada. El pecho firme de Damián se apoyó en mi espalda, sus brazos rodeándome protectoramente los hombros. Su aroma masculino y tranquilizador llenó mis sentidos. El tiempo pareció detenerse. Permanecimos en esa posición durante unos segundos. Podía sentir los latidos tranquilos de su corazón contra mi espalda, en contraste con los míos, que corrían desbocados. ¿Estás bien?, susurró en mi oído. Su voz ronca y baja me erizó la piel. Giré un poco la cabeza y nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Pude ver los poros limpios de su piel y sus ojos negros como el carbón mirándome con una preocupación sincera. No era la mirada fría de un hombre de negocios, sino la de un hombre hacia una mujer. Estoy bien, respondí nerviosa. Damián me soltó lentamente. Luego se puso de pie y se arregló la chaqueta, volviendo a su modo frío como si nada hubiera pasado. Reprendió al camarero con firmeza pero sin dureza, y se aseguró de que la zona se limpiara de inmediato. Yo seguí sentada, inmóvil, llevándome una mano al pecho. En ese breve momento,
Me di cuenta de algo peligroso. Ricardo podía haber destrozado mi corazón. Pero Damián estaba empezando a colarse por las grietas sin pedir permiso. Esto no era parte del contrato. Estaba fuera del guión. Y lo que era más aterrador, no me importaba. Nuestra alianza en Ibiza me había abierto los ojos. Ricardo era solo un pasado doloroso, pero Damián Salazar era un enigma del futuro, aterrador y tentador a la vez. Tenía que tener cuidado. Enamorarse de tu socio en una misión de venganza era un error fatal. Pero al ver la espalda erguida de Damián, de pie frente al mar al borde del acantilado, supe que mi corazón estaba empezando a traicionar a mi lógica. La gala se celebraba en el gran salón de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid. Una gigantesca lámpara de araña de cristal colgaba majestuosamente del techo, reflejando una luz dorada sobre la sala, que estaba llena de gente de la alta sociedad. Mujeres con vestidos de alta costura, cuyo precio equivalía al de un coche familiar, reían con delicadeza mientras exhibían sus joyas de diamantes. Mientras tanto, los hombres, con sus impecables trajes, hablaban de acciones y política con una copa de champán en la mano. El aire de la sala olía a una mezcla de perfumes caros y penetrantes, lirios frescos y una densa hipocresía. Estaba de pie junto a Ricardo, con mi brazo en el suyo. Éramos la pareja de oro de la noche. Ricardo Vega, el joven empresario en ascenso, o al menos eso era lo que la gente sabía. Y Catalina Montenegro, la esposa leal de una familia distinguida que siempre lo apoyaba. Nadie sabía que detrás de mi dulce sonrisa estaba contando los días que faltaban para su destrucción. «Estás preciosa esta noche, cariño», me susurró Ricardo al oído, pero sus ojos recorrían la sala. Sabía a quién buscaba. «Gracias, Ricardo», respondí, impasible. Había entrado en el segundo mes desde mi acuerdo con Damián. Siguiendo sus instrucciones, cambié mi táctica. Ya no era la esposa quisquillosa ni la que exigía atención. Me volví fría, tranquila e inalcanzable. Dejé de preguntar a qué hora volvería. Dejé de revisar su teléfono delante de él. Dejé de enfadarme cuando cancelaba nuestras cenas. Al principio, este cambio hizo feliz a Ricardo. Se sentía libre. Pensó que me había rendido o que me había convertido en la esposa sumisa que sabía cuál era su lugar. Pero últimamente, mi calma había empezado a inquietarle. Una persona como Ricardo necesita validación. Cuando me enfadaba o sentía celos, satisfacía su ego de sentirse deseado. Pero cuando me mostraba indiferente, lo volvía loco. «Oye, ese es el señor Ferrer». Ricardo me arrastró de repente hacia un grupo de hombres mayores que fumaban puros. «Vamos a saludarle. Es un inversor potencial». Obedecí, sonriendo cortésmente, asintiendo en el momento oportuno, y soltando las típicas frases de sociedad que mi madre me había enseñado desde pequeña. Sin embargo, por el rabillo del ojo, capté a otra figura que acababa de entrar en el salón. Aitana. Mi corazón se aceleró. No por miedo, sino por ira. Llevaba un vestido rojo fuego muy ajustado, que exhibía sus curvas con audacia. Llegó del brazo de un viejo productor de cine. Quizás su nuevo sugar daddy, ya que Damián no era localizable y Ricardo estaba conmigo. Ricardo también la vio. Su cuerpo se tensó a mi lado. Su agarre en mi brazo se hizo más fuerte. «¿Qué hace ella aquí?», murmuró Ricardo en voz baja, más para sí mismo. «¿Quién, Ricardo?», pregunté, fingiendo ignorancia y siguiendo su mirada. «Ah, es Aitana. ¿Esa influencer de la que me hablas a menudo?». «Vaya, en persona es más vulgar que en las fotos». Ricardo se atragantó con el humo de su propio puro. Me miró extrañado. ¿Tú la conoces?» «Claro». «¿Quién no la conoce?». «Siempre es viral», respondí con naturalidad mientras sorbía mi zumo de naranja. «¿Por qué sudas tanto, Ricardo?». Ricardo se secó la frente con un pañuelo. «No, es que hace un poco de calor aquí». La noche avanzaba y el verdadero drama comenzaba. Vi a Aitana lanzarnos miradas furtivas y ardientes en repetidas ocasiones. Estaba celosa de ver a Ricardo conmigo en público. Cuando me excusé para ir al baño, me entretuve deliberadamente frente al espejo, retocándome el pintalabios. Al salir, vi a Ricardo y Aitana discutiendo acaloradamente en un rincón apartado del pasillo, cerca de la salida de emergencia. Me escondí detrás de un gran pilar y escuché su conversación. «¿Prometiste que te divorciarías de ella el mes pasado?», Ricardo siseó a Aitana. Su voz era contenida pero llena de emoción. «Estoy harta de esconderme. Damián está cada vez más raro. Me ha bloqueado todas las tarjetas de crédito. Necesito seguridad». «Paciencia, Aitana. ¿Crees que es fácil?». Ricardo sonaba frustrado. «Catalina está extraña últimamente. Demasiado tranquila. Me temo que está planeando algo. Si le pido el divorcio ahora, podría exigirme la mitad de todo y mi empresa podría quebrar». «Excusas», gritó Aitana. «Di que todavía la quieres. Si la semana que viene no has presentado la demanda de divorcio,
Filtraré nuestro vídeo a las cuentas de cotilleo para que todo se vaya al infierno. Aitana dio una patada en el suelo y se fue, dejando a Ricardo tirándose del pelo por el estrés. Sonreí de lado en la oscuridad. Bien, Aitana. Sigue presionando. Haz que entre en pánico. Cuando Ricardo volvió al salón, su rostro estaba pálido. Se acercó a mí y me agarró del brazo bruscamente. Nos vamos ahora. Pero si el evento no ha terminado, Ricardo. El señor Ferrer quería hablar de nuevo, protesté en voz baja. ¡Al diablo con el señor Ferrer! ¡Nos vamos!, gritó, lo suficientemente alto como para que varias personas se giraran. En el coche, el silencio era tenso. Ricardo conducía de forma temeraria. De vez en cuando, golpeaba el volante. ¿Qué te pasa, Ricardo?, pregunté con un tono aburrido, no preocupado. Ricardo frenó de golpe en una calle desierta. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué te pasa a ti, Catalina? ¿Por qué estás tan callada? ¿Eh? Antes siempre sospechabas si llegaba tarde. Siempre preguntabas con quién estaba. Ahora te da igual. Pareces una estatua. ¿Tienes un amante? Contesta. Gritó, descargando su frustración en mí. Esa acusación me dio ganas de reír. ¡Qué ironía! El ladrón gritando, ¡al ladrón! Lo miré fijamente a los ojos, canalizando el aura fría que había aprendido de Damián. Ricardo, mi voz era baja y tranquila, sin el menor temblor. ¿No es esto lo que querías? Una esposa que no hiciera muchas preguntas, que te diera libertad. Ahora te la he dado, y sigues enfadado. ¿Qué es lo que quieres en realidad? Ricardo se quedó callado. Parecía confundido ante mi reacción. Que no era histérica. Esperaba que llorara o me defendiera, pero en lugar de eso, le devolví su pregunta con una lógica fría. Solo siento que nos estamos distanciando, murmuró, su voz perdiendo fuerza. Es solo tu imaginación porque estás cansado del trabajo, dije, dándole una palmadita en la mano. Como un jefe calmando a un subordinado. No una esposa a su marido. Venga, sigue conduciendo. Tengo sueño. Ricardo volvió a arrancar el coche, pero sabía que su mente era un caos. La presión de Aitana y mi actitud fría lo estaban volviendo paranoico. Sentía que estaba perdiendo el control de todo. Y, efectivamente, al día siguiente, el espía de Damián en la oficina de Ricardo informó de algo fatal. Preso del pánico por la presión de Aitana y temiendo que yo le reclamara parte del patrimonio, Ricardo cometió un error garrafal. Transfirió 50 millones de euros de los fondos operativos de la empresa a una cuenta personal en el extranjero, que él creía segura e irrastreable, con la intención de ocultarme ese activo antes del divorcio. No sabía que esa cuenta segura, en un paraíso fiscal, estaba gestionada por un banco del que el Grupo Salazar acababa de adquirir una participación mayoritaria. Esa tarde me reuní con Damián en su apartamento secreto. Damián se rió. Una risa rara, sonora y maliciosa, al leer el informe. Acaba de cavar su propia tumba, dijo Damián mientras servía vino en 2 copas. Transferir activos de la empresa a una cuenta personal sin la aprobación de la Junta de Accionistas es un delito de malversación, y como lo hizo presa del pánico, su rastro digital es un desastre. Damián me entregó una copa de vino. Sus ojos brillaban con victoria. Felicidades, Catalina. Tu marido acaba de poner su cuello en la soga. En un mes, tiraremos de la palanca. Bebí un sorbo del líquido rojo oscuro. Sabía amargo, pero dejaba un regusto dulce al final, como el sabor de la venganza que estábamos preparando. Ricardo Vega, tus sospechas eran ciertas. La tormenta existe y yo soy su epicentro. El cielo de Madrid parecía estar de luto, o quizás furioso. Llevaba 3 días consecutivos lloviendo sin parar, inundando gran parte de la capital. Las principales arterias se habían convertido en ríos turbios. Los atascos se extendían por todas partes, y el sonido de los claxones se convertía en la sinfonía del estrés de la ciudad. El caos exterior era un reflejo perfecto de lo que sucedía dentro de mi matrimonio. Era la última semana. La semana crucial antes de que terminara el plazo de 90 días. La tensión en la casa de Salamanca era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo estaba cada vez más desquiciado. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. A menudo se quedaba ensimismado, y su temperamento explotaba por trivialidades. Su negocio comenzaba a tambalearse, gracias al sutil sabotaje de Damián, y Aitana intensificaba sus demandas de un compromiso. Por mi parte, tenía que actuar con extrema cautela. Un pequeño error en esta fase final podría arruinar todo el plan meticulosamente trazado. Esa noche, la lluvia caía con una violencia inusitada, acompañada de fuertes vientos. La electricidad en nuestra urbanización se cortó por completo porque un transformador fue alcanzado por un rayo. La gran casa quedó a oscuras, iluminada únicamente por el parpadeo sombrío de las velas. Me senté en el salón, fingiendo leer una revista a la luz de las velas.
Ricardo deambulaba por la habitación como una fiera enjaulada. Tenía el teléfono pegado a la oreja, gritando a sus empleados por un envío de mercancías retenido por las inundaciones. «No me importa, buscad otro camión. Si esa mercancía no llega mañana, perderemos millones», gritó antes de lanzar el teléfono al sofá. Se volvió hacia mí, con la respiración agitada. «¿No puedes dejar de leer esa revista basura? Tu marido está agobiado, y tú te lo tomas con calma». «¿Y qué se supone que debo hacer, Ricardo? ¿Ponerme a gritar también?», respondí tranquilamente, sin apartar la vista de la revista. «Ah». Ricardo se revolvió el pelo, frustrado. De repente, se oyó la vibración de un teléfono. No era el de Ricardo, ni mi teléfono principal que estaba sobre la mesa. La sangre se me heló. Era mi teléfono secreto. El teléfono que me dio Damián, que había escondido entre los cojines del sofá. Olvidé silenciarlo. «Estúpida, Catalina, eres una estúpida». La vibración sonó increíblemente fuerte en el silencio de la casa a oscuras. «Boss. Boss». Ricardo se detuvo. Se volvió hacia el sofá donde yo estaba sentada. «¿Qué ha sido ese ruido?» «No ha sido nada», respondí rápidamente. Sentí que el corazón se me salía del pecho. «Quizás una rata». Era la vibración de un móvil. «Catalina, no soy tonto». Ricardo se acercó a mí, con la mirada llena de sospecha. «Tu móvil está en la mesa. El mío está aquí. ¿De quién es ese móvil?» Comenzó a apartar los cojines del sofá bruscamente. «Ricardo, ya basta, no busques problemas». Intenté detenerlo, pero Ricardo me apartó la mano con fuerza. «¡Quita!». Levantó el último cojín y allí estaba, el dispositivo plano y negro. Su pantalla se iluminó en la oscuridad, mostrando una notificación de mensaje entrante. «Damián. Mañana a las 10. Reunión final. No llegues tarde». El nombre estaba ahí, claro como el agua. Damián. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. Ricardo cogió el teléfono con manos temblorosas. Su rostro pasó de la confusión a una furia aterradora. «¡Damián! ¿Quién es Damián?», me gritó en la cara. «Así que por eso has estado tan callada todo este tiempo. ¿Me estás engañando? ¿Tienes un amante?». Me agarró por los hombros, sacudiéndome con violencia. «Contesta. ¿Quién es este cabrón? Me la estás jugando a mis espaldas, ¿eh?». El miedo se apoderó de mí. Ricardo, fuera de sí, era capaz de cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, mi hastío alcanzó su punto álgido. Me acusaba de infidelidad cuando él era el principal traidor. «¡Suéltame, Ricardo! ¡Me haces daño!», grité, tratando de liberarme. «No te soltaré hasta que confieses. Desbloquéalo. Quiero ver lo que hay dentro». Me acercó el teléfono a la cara, forzándome a desbloquearlo. De repente, la puerta principal fue derribada con un estruendo. ¡Crack! El sonido de la madera rompiéndose fue más fuerte que el de los truenos de fuera. Ambos nos sobresaltamos y nos volvimos. En el umbral de la puerta, se recortaba la figura alta y corpulenta de un hombre empapado, flanqueado por dos guardaespaldas de complexión robusta. Un relámpago iluminó su silueta, haciéndole parecer el ángel de la muerte. Era Damián. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Había puesto un micrófono y sabía que estaba en peligro? «Suéltala». Vega, la voz de Damián era baja, pero retumbó en la habitación, cargada de una autoridad letal. Ricardo se quedó boquiabierto. Su agarre en mis hombros se aflojó. Miró a Damián, luego a mí, y de nuevo a Damián. Usted es Damián Salazar, el jefe del grupo Salazar». Ricardo claramente reconoció el rostro del hombre más rico que a menudo admiraba en las revistas. La confusión en su rostro se intensificó. «¿Qué hace usted en mi casa? ¿Por qué le envía mensajes a mi mujer?». Damián entró con calma, como si fuera el dueño de la casa. Sus dos guardaespaldas separaron a Ricardo de mí con un movimiento rápido y eficiente. Ricardo fue empujado hasta caer sentado en el sofá de enfrente, mientras Damián se paraba frente a mí, mirándome con una mirada penetrante e inquisitiva. «Has sido descuidada», Catalina susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. «Menos mal que rastreé tu GPS y vi que tu ritmo cardíaco se disparó a través del smartwatch que te di. Supe que algo iba mal». Luego se giró hacia Ricardo, que todavía estaba en shock. «Tu mujer no te está engañando, Ricardo. Trabaja para mí», mintió Damián, pero sonó increíblemente convincente. «¿Trabaja?». Ricardo estaba atónito. «¿Trabajando en qué? ¿A estas horas de la noche?». «Consultora de adquisiciones», respondió Damián sin dar pie a réplica. «Y sobre ese mensaje, estábamos discutiendo una estrategia de negocio que involucra a tu empresa. Tu mujer está tratando de salvar tu compañía en ruinas, pero en lugar de eso la acusas de cualquier cosa». Ricardo se quedó en silencio, su mente lenta tratando de procesar la información. El miedo a la figura de Damián superó sus celos.
¿Salvar mi empresa? ¿Qué quiere decir? Damián sonrió levemente. Una sonrisa aterradora. Tu empresa está al borde del abismo, Vega. Deudas por todas partes, flujo de caja bloqueado. Catalina me suplicó que inyectara fondos. Estuvo dispuesta a trabajar horas extras como intermediaria por su desagradecido marido. Damián tergiversó los hechos con tanta brillantez que casi me lo creí. Hizo que Ricardo se sintiera culpable y pequeño. Yo no lo sabía, tartamudeó Ricardo. Me miró con culpabilidad. Catalina, ¿es verdad? Yo, ya entrenada en la actuación durante 2 meses, aproveché la oportunidad que Damián me brindaba. Puse una expresión de tristeza y decepción. ¿Creías que sería capaz de traicionarte, Ricardo? He estado callada todo este tiempo porque estaba agobiada pensando en cómo ayudarte. Le pedí ayuda al señor Salazar en secreto para no herir tu orgullo. Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. Su rostro estaba rojo de vergüenza. Perdóname, cariño. He perdido el control. Estoy muy estresado. Damián miró a Ricardo con desprecio. No la mereces. Pero como Catalina me lo ha rogado, te daré una oportunidad. Mañana ven a mi oficina. Hablaremos de esa inyección de fondos. Trae todos los documentos legales de tu empresa. Los ojos de Ricardo brillaron. Vio esto como su salvación. No sabía que acababa de ser invitado a su propia ejecución. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Allí estaré sin falta. Y una cosa más, Damián se acercó a Ricardo. Le dio una palmada en el hombro, pero con una presión significativa. No vuelvas a gritarle a Catalina nunca más. Si me entero de que has sido brusco con ella, el trato se anula. Entendido, señor. Lo prometo, Ricardo asintió obedientemente, como un perro regañado por su amo. Damián me hizo una seña. Sus ojos decían, aguanta un poco más, mañana acabamos con él. Esa noche, después de que volviera la luz y Damián se fuera, Ricardo fue increíblemente dulce conmigo. Me masajeó los pies, se disculpó repetidamente y me elogió como la mejor esposa. Yo solo sonreí débilmente, sintiendo un asco inmenso. No sabía que mañana, en la Junta General de Accionistas, la persona que iba a conocer no sería un salvador, sino su verdugo. En el baño, me miré en el espejo. Mis ojos eran fríos, mi rostro duro. La antigua Catalina, la dulce e ingenua, estaba muerta. Lo que quedaba era una mujer lista para ver el mundo de su marido arder hasta las cenizas. 3 meses habían terminado. Era hora de cobrar la promesa. El día del juicio final había llegado. El cielo de Madrid, que ayer estaba gris, hoy lucía despejado, como si el universo aprobara lo que estaba a punto de suceder. Me encontraba frente al gran espejo de la habitación del hotel donde se celebraría la Junta General de Accionistas de Vega Global. Ricardo había insistido en que nos alojáramos en el hotel la noche anterior para poder prepararse al máximo, aunque yo sabía que en realidad solo quería evitar un posible atasco, movido por el nerviosismo que lo consumía. Llevaba un vestido negro hasta la rodilla que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo. Era de un corte sencillo pero elegante, obra de un diseñador local cuyo precio bastaría para alimentar a una familia durante un mes. En mi cuello lucía un collar de diamantes. No era un regalo de Ricardo, sino de Damián, que me lo había enviado esa mañana con una nota que decía: para celebrar tu libertad. Ricardo entró en la habitación con su mejor traje. Su rostro estaba tenso, pero había un brillo de arrogancia en sus ojos. Se sentía en la cima del mundo. Creía que hoy Damián Salazar vendría como un dios salvador para inyectar fondos, rescatar su empresa de la quiebra y hacerlo quedar como un genio ante los accionistas que ya empezaban a dudar de su liderazgo. ¿Estás lista, cariño?, preguntó mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, justo a mi lado. Sonrió. Una sonrisa que pronto borraría para siempre. Hoy es el gran día. Después de que Damián firme el contrato de inversión, nuestras acciones se dispararán. Todos los que me subestimaron se callarán la boca. Estoy lista, Ricardo. Muy lista, respondí con calma, mientras me aplicaba un pintalabios rojo oscuro. El color del coraje, el color de la sangre. Caminamos hacia el gran salón de baile. El pasillo del hotel, alfombrado, amortiguaba el sonido de nuestros pasos. Ricardo me agarraba la mano con fuerza, como si yo fuera su trofeo. No sabía que ese trofeo era en realidad una bomba de relojería. Dentro del salón, el ambiente ya era intenso. Decenas de accionistas, miembros del Consejo de Administración y algunos socios comerciales estaban sentados en mesas redondas cuidadosamente dispuestas. El aire acondicionado funcionaba al máximo, pero podía oler el sudor frío y la tensión en el aire. Los rumores sobre la sangría financiera de la empresa se habían extendido, y hoy exigían respuestas. Ricardo subió al estrado con una confianza forzada. Los focos se centraron en él. Comenzó su discurso,
mostrando gráficos de crecimiento que yo sabía que, en su mayoría, eran datos manipulados. Señoras y señores, la voz de Ricardo resonó a través de los altavoces. Sé que han circulado rumores, pero les aseguro que Vega Global se dirige hacia una nueva era dorada. Hoy anunciaré una asociación estratégica con un inversor de primer nivel que nos llevará al plano internacional. Se oyeron murmullos entre los asistentes. Algunos eran escépticos, otros tenían esperanza. ¿Quién es el inversor, señor Vega? No nos venga con promesas vacías, gritó uno de los accionistas minoritarios más vocales. Ricardo sonrió de oreja a oreja. Paciencia. Está de camino. Es alguien a quien todos ustedes respetan enormemente. Justo cuando Ricardo terminó su frase, las grandes puertas dobles del salón se abrieron lentamente. Todas las cabezas se volvieron. El silencio fue instantáneo. Damián Salazar entró. El aura de ese hombre era abrumadora. No caminaba, desfilaba. Le seguían 6 abogados y asistentes que llevaban gruesas pilas de documentos. Damián vestía un traje azul marino de un sastre italiano que se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético. Su rostro era impasible, frío e intimidante. Ni una sola sonrisa amable. Ricardo bajó del estrado y lo recibió con los brazos abiertos, como si fuera un viejo amigo. Bienvenido, señor Salazar. Es un honor tenerle aquí. Damián no aceptó el saludo de Ricardo. Se limitó a mirar su mano extendida y pasó de largo, dirigiéndose directamente al estrado. Ricardo se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, reemplazada por la confusión. Damián se plantó en el estrado y tomó el micrófono. Recorrió la sala con su mirada de halcón. Buenos días, su voz era grave y autoritaria, silenciando por completo la sala. Soy Damián Salazar, y no estoy aquí como socio estratégico ni como inversor. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Me senté erguida en mi asiento de primera fila, conteniendo la respiración. A partir de esta mañana a las 8 continuó Damián, mientras hacía una seña a su asistente para que distribuyera documentos a los miembros del consejo, el Grupo Salazar ha adquirido oficialmente el 85% de la deuda de Vega Global en los 3 bancos principales. Según la cláusula del acuerdo de crédito firmada por el señor Ricardo Vega, el impago continuado durante los últimos 6 meses otorga al acreedor principal el derecho a convertir la deuda en acciones. Un murmullo de agitación recorrió la sala. El rostro de Ricardo se puso pálido. Espere, señor Salazar. ¿Qué significa esto? Habíamos acordado una inyección de fondos. Damián lo ignoró. Por lo tanto, a partir de este instante, soy el accionista mayoritario absoluto de esta empresa. Y mi primera decisión como nuevo propietario es reestructurar por completo la junta directiva. Esto no puede ser. Usted me ha tendido una trampa, gritó Ricardo, presa del pánico. Intentó subir al estrado, pero 2 de los guardaespaldas de Damián lo detuvieron sin esfuerzo. ¿Una trampa? Damián miró a Ricardo con desdén. Te has tendido tú mismo una trampa con tu propia incompetencia, Vega. Falsificaste informes financieros, malversaste fondos operativos para tu beneficio personal y pusiste como garantía activos que no eran tuyos. Damián pulsó un botón en el mando de la presentación. La gran pantalla detrás del estrado, que antes mostraba los gráficos de negocio de Ricardo, se quedó en negro por un momento, y luego mostró un vídeo. No era un vídeo de negocios, era una grabación de la cámara de seguridad de la habitación de un hotel de lujo y de una cámara oculta en el coche de Ricardo. La imagen era nítida. En la pantalla gigante, se veía claramente a Ricardo y Aitana en actitud cariñosa. Sus risas, sus conversaciones sobre su plan para divorciarse de mí, y sus insultos hacia mí y hacia Damián, se escucharon con claridad por todo el salón. «Ay, Catalina es tontísima. Nunca se dará cuenta de que he usado su dinero para comprarte el apartamento, cariño», se oía decir a Ricardo en el vídeo. «¿Y Damián qué? ¿Cuándo te vas a encargar de tu maridito?», respondía la voz de Aitana. «Tranquila. Damián está muy ocupado con sus negocios. No se va a enterar de nada. En cuanto mi empresa crezca, le doy la patada a Catalina y nos casamos». La audiencia se quedó boquiabierta. Sonidos de sorpresa, asco y risas burlonas llenaron la sala. Los flashes de los fotógrafos, que nadie sabía quién había invitado, comenzaron a disparar contra el rostro de Ricardo, que ahora estaba blanco como un cadáver. Ricardo miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Se volvió hacia mí. «Catalina, esto es un montaje. Catalina, no te lo creas». Me levanté lentamente. Todas las miradas se centraron en mí. No lloré. Ya no quedaban lágrimas para ese hombre. Me acerqué a Ricardo, que estaba de pie, temblando, cerca de la mesa de la junta directiva. Mis pasos eran firmes. El sonido de mis tacones resonaba en el suelo de mármol con el ritmo de la marcha fúnebre de nuestro matrimonio.
¿Un montaje? Pregunté. Mi voz era tranquila pero afilada, amplificada por el micrófono que aún estaba encendido en el estrado. Fui yo quien instaló esas cámaras, Ricardo. Los ojos de Ricardo se abrieron tanto que pareció que se le iban a salir de las órbitas. ¿Qué? Abrí mi bolso y saqué un grueso sobre marrón, el sobre que había preparado durante 3 meses. Hace 3 meses. Pensaba divorciarme de ti en cuanto supe de tu infidelidad. Pero me contuve, dije en voz alta, asegurándome de que todos me oyeran. Y no lo hice porque te amara, sino porque quería ver hasta dónde eras capaz de destruirte a ti mismo. Le arrojé el sobre al pecho. Los papeles que contenía se esparcieron por el suelo. Esa es la demanda de divorcio. Fírmala, le ordené. Y dentro también están las pruebas de tus transferencias y malversaciones. Los abogados del señor Salazar ya han entregado una copia a la fiscalía esta mañana. Así que, después de esto, no volverás a la casa de Salamanca, sino probablemente a una celda. Ricardo cayó de rodillas. Sus piernas parecían no tener fuerza. Intentó agarrarme la mano. Catalina, por favor, soy tu marido. Piensa en tu madre. No menciones a mi madre, grité, perdiendo finalmente un poco la compostura. Fuiste tú quien casi hace que mi madre y mi padre perdieran su casa. Fuiste tú quien hipotecó el patrimonio de mi familia por esa cualquiera. Respiré hondo, recuperando el control. Lo miré de arriba abajo, al hombre que una vez amé, que ahora parecía tan patético y pequeño. Hemos terminado, Ricardo. Has perdido a tu esposa, tu empresa y tu dignidad en un solo día. Disfrútalo. Me volví hacia Damián, que seguía en el estrado. Me miró, sin una sonrisa de victoria exagerada. Solo un pequeño asentimiento de respeto. Un asentimiento que decía, lo has logrado. Sin esperar más, salí del salón. Detrás de mí oí cómo se desataba el caos, los gritos de Ricardo, el clamor de los accionistas enfurecidos y el sonido lejano de las sirenas de la policía que se acercaban. Salí al vestíbulo del hotel, respirando el aire caliente pero increíblemente fresco de Madrid. Un peso de 1 billón de toneladas acababa de levantarse de mis hombros. Era libre. Verdaderamente libre. Un mes después, la mañana en Madrid se sentía diferente. Quizás porque la lluvia de la noche anterior había limpiado el polvo de la ciudad, o quizás porque mi corazón finalmente había encontrado su propia calma. Estaba sentada en una mesa de esquina en una pequeña cafetería de estilo vintage en el barrio de Salamanca, no muy lejos de la casa de mis padres. El aroma del café arábica recién molido y las tostadas llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora y hogareña. En mis manos tenía el periódico del día. El titular de la sección de economía todavía hablaba del gran escándalo de Vega Global. El rostro de Ricardo aparecía allí, vistiendo un chaleco de detenido de la UDEF. Su proceso judicial avanzaba rápidamente gracias a las pruebas exhaustivas recopiladas por el equipo de Damián. Ricardo fue acusado de múltiples delitos: malversación de fondos corporativos, fraude y falsificación de documentos. El destino de Aitana no fue menos trágico. Sin el apoyo financiero de Ricardo y con su estatus de esposa de Damián revocado, Damián se divorció de ella y le reclamó una indemnización por incumplimiento del acuerdo prematrimonial. Aitana quedó en la ruina. Su cuenta de redes sociales, antes idolatrada, ahora estaba llena de insultos de los internautas. Lo último que supe es que la perseguían los cobradores de deudas debido a su estilo de vida hedonista, que ya no podía financiar. Cerré el periódico y lo dejé sobre la mesa. No sentía pena, pero tampoco el odio ardiente de antes. Lo que quedaba era una inmensa sensación de alivio. Todo había terminado. La deuda de mi padre estaba saldada. Las escrituras de la casa estaban de nuevo a salvo en la caja fuerte de la familia, y la salud de mis padres mejoraba a medida que desaparecía su carga mental. ¿Puedo sentarme aquí? Una voz de barítono familiar me hizo levantar la vista. Damián Salazar estaba de pie allí. Esta vez no llevaba su rígido traje formal. Vestía una camisa de lino blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos y unos chinos informales. Su pelo no estaba tan peinado como de costumbre, permitiendo que algunos mechones cayeran sobre su frente, lo que le hacía parecer 5 años más joven y mucho más humano. Señor Salazar, lo saludé con una leve sonrisa. O debería llamarle señor Salvador. Damián se rió entre dientes, acercó una silla frente a mí y se sentó. Llámame Damián. Nuestro contrato de negocios ya ha terminado, ¿no? No hay necesidad de formalidades. Un camarero se acercó y le trajo a Damián su pedido. Un café solo sin azúcar. Por supuesto. ¿Cómo estás?, preguntó después de dar un sorbo a su café. Sus ojos me miraban fijamente. Una mirada cuya intensidad no había disminuido desde nuestro primer encuentro bajo la lluvia. Mejor que en los últimos 10 años, respondí con sinceridad. Siento que puedo volver a respirar. Gracias, Damián. Sin ti probablemente estaría destrozada. Te salvaste a ti misma, Catalina, corrigió Damián suavemente. Yo solo te di las herramientas.
Tú tuviste el valor de usarlas. No muchas mujeres podrían soportar la presión mental durante 90 días como lo hiciste tú. Removí mi capuchino, observando el remolino de espuma. Entonces, ¿qué te trae a una pequeña cafetería en Salamanca? Un Damián Salazar seguramente no tiene tiempo libre para tomar un café en la calle. Damián se reclinó en su silla, mirando las calles arboladas de Salamanca. En realidad, estoy buscando una nueva socia. ¿Otra socia de negocios? Levanté una ceja. Lo siento. Ya me he retirado del mundo de la intriga corporativa. No de negocios. Damián volvió a mirarme. Esta vez su mirada era diferente. Más cálida. Más profunda. Busco una compañera de vida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sabes? Continuó Damián, su voz bajando un poco de tono. Al principio me acerqué a ti por puro cálculo empresarial. Eras el peón perfecto para derribar a Ricardo y facilitar mi adquisición. Pero durante esos 3 meses, viéndote contener tus emociones, viendo tu inteligencia en Ibiza, viendo tu determinación al proteger a tu familia, me di cuenta de algo. Extendió su mano sobre la mesa, con la palma abierta, esperando. Me di cuenta de que no quería que esta asociación terminara en el último capítulo, dijo. Quiero escribir un libro nuevo. Sin contrato, sin límite de tiempo, sin fingimientos. Miré su mano. La mano que una vez me sacó del abismo de la destrucción. La mano que era fría, pero me daba una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Mis pensamientos volaron a los pequeños momentos de los últimos 3 meses, cuando me protegió en Ibiza, cuando me enviaba mi comida favorita cuando estaba estresada por Ricardo, cuando me miró con orgullo en la sala de la junta. Detrás de su máscara fría, había un corazón sincero que había estado oculto tras los muros del poder. ¿Estaba lista? El trauma de mi matrimonio con Ricardo todavía dejaba cicatrices. Pero al mirar a Damián, no veía a Ricardo. Veía a un hombre que me respetaba como a una igual, que veía mi potencial y que esperó pacientemente a que pasara la tormenta. Es una oferta interesante, dije lentamente, tratando de ocultar la sonrisa que comenzaba a dibujarse en mis labios. Pero tengo una condición. Dime, respondió Damián rápidamente. Lo que sea. Acciones. Activos. Una isla privada. Me reí suavemente. No. La condición es que esta vez no haya secretos, ni guiones. Vayamos despacio. Necesito tiempo para sanar completamente mis viejas heridas. Damián sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos, haciendo que su rostro se viera increíblemente atractivo esa mañana. Tengo todo el tiempo del mundo, Catalina. Soy un empresario paciente. Recuerda, esperé 3 meses solo para derribar a un enemigo. Puedo esperar mucho más para ganar el corazón de la mujer que amo. La palabra amo quedó suspendida en el aire, dulce y prometedora. Lentamente, extendí mi mano y la coloqué sobre la palma de Damián. Él la agarró con firmeza, con calidez y solidez. De acuerdo, socio, bromeé. Empecemos el primer borrador de este nuevo capítulo. Damián se rió y luego levantó su taza de café. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, respondí, chocando mi taza con la suya. Afuera, el sol brillaba con más intensidad, filtrándose entre las hojas de los árboles. Creaba hermosos patrones de luz en nuestra mesa. Madrid seguía siendo un hervidero de actividad con todos sus dramas, pero en este pequeño rincón de Salamanca había encontrado mi paz. Mi historia de venganza había terminado, cerrada junto con la puerta de la celda que encerraba a Ricardo, y ahora mi historia de felicidad acababa de empezar.